La historia oficial es solo el borrador. La verdadera historia se escribe en los márgenes, con relatos tan insólitos que fueron olvidados a propósito. ¿Y si te dijera que hubo un día en que el cielo se partió en dos, no por hombres, sino por pájaros en una guerra inexplicable que dejó cientos de cuerpos en el suelo? ¿Qué secreto esconde la bebida más popular del planeta, que en sus inicios se vendía en farmacias con un ingrediente hoy prohibido, capaz de curar la fatiga y el dolor? Exploraremos los misterios que el tiempo no ha podido resolver, desde la tumba perdida de la reina más legendaria de Egipto hasta el enigma de un hombre que recorrió el mismo camino durante décadas, vestido de cuero, sin revelar jamás su identidad. Viajaremos a un tiempo donde el conocimiento de 1000 años fue devorado por las llamas y donde un mono fue llevado a juicio y sentenciado como un espía de guerra. Estos no son cuentos de ficción, son los ecos de un pasado más extraño de lo que jamás imaginaste. Prepárate, porque estás a punto de descubrir las historias que nunca te contaron. Comenzamos. Número 1. El día en que los pájaros libraron una guerra en el cielo. En 1894, los habitantes de un pequeño pueblo en Virginia Occidental quedaron atónitos al presenciar un espectáculo nunca antes visto. Cientos de aves en el cielo libraban una batalla aérea sobre sus cabezas. No era un vuelo común, ni un comportamiento normal. Las aves parecían organizarse en bandos y atacarse mutuamente entre ellas, como si estuvieran en medio de una guerra a escala. El enfrentamiento duró varias horas y dejó un saldo de más de 100 aves muertas esparcidas por todo el suelo. Las causas de este hecho jamás se aclararon. Algunos expertos sugirieron desorientación migratoria, otros culparon a extrañas condiciones atmosféricas, y algunos lo atribuyeron a un comportamiento extremadamente raro y natural sin precedentes. Lo cierto es que hasta la fecha no hay una explicación concluyente. Este fenómeno pasó a conocerse como la Batalla de los Pájaros, un evento tan extraño y único que probablemente no vuelva a repetirse jamás en la historia. Número 2. El enigma eterno de Cleopatra y su tumba perdida. Cleopatra VII, la última gran reina del antiguo Egipto, ha sido símbolo de belleza, inteligencia y estrategia política. Mantuvo relaciones con figuras clave de Roma, como Julio César y Marco Antonio. Tras la invasión de Egipto por Octavio, en el año 30 a.C., la historia cuenta que Cleopatra se quitó la vida junto a Marco Antonio. Según la leyenda más popular, se dejó morder por una cobra venenosa, pero su tumba, hasta hoy, sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos arqueólogos creen que podría estar enterrada junto a Marco Antonio en las cercanías de Alejandría, específicamente en el sitio conocido como Taposiris Magna, donde se han hallado túneles, monedas e incluso cámaras subterráneas. Aún así, su cuerpo no ha sido encontrado. Otra teoría plantea que su sepultura fue escondida deliberadamente para preservar su imagen como diosa. Aunque su rostro aún aparece en monedas, estatuas y templos, el lugar exacto de su descanso final permanece oculto por el tiempo. Número 3. Coca-Cola, el remedio con cocaína que conquistó al mundo. En 1886, un farmacéutico de Atlanta llamado John Pemberton presentó una bebida novedosa que prometía aliviar la fatiga y el dolor. La llamó Coca-Cola y en sus primeros años fue vendida como tónico medicinal. El nombre no fue casualidad. La receta original contenía extracto de hojas de coca, sí, de donde se obtiene la cocaína, y nuez de cola, una fuente natural de cafeína. En aquella época, la cocaína era legal y ampliamente utilizada en productos medicinales. Coca-Cola se vendía en farmacias y se promocionaba como eficaz para tratar dolores de cabeza, depresión y agotamiento. Sin embargo, a medida que se descubrieron los efectos nocivos de la cocaína, la empresa empezó a modificar la fórmula. Para 1929,
ya había desarrollado un proceso para eliminar la droga, conservando el sabor de la hoja de coca. Actualmente, la bebida todavía incluye extracto de hojas descocainizadas y solo una empresa en Estados Unidos tiene licencia especial para importarlas. Número 4. El hombre que caminaba con cuero y con secretos. En 1850 comenzó a aparecer un personaje en las zonas rurales de Nueva York y Connecticut que dejó huella por su extraña rutina. Estaba completamente cubierto con ropa de cuero hecha a mano. Por eso lo apodaron The Leatherman. Cada 34 días exactos, este hombre recorría un mismo circuito de 300 kilómetros entre diferentes pueblos, siempre por la misma ruta. No hablaba mucho, solo respondía en inglés y francés, y su verdadero nombre jamás fue descubierto. Dormía en cuevas y sobrevivía con lo que encontraba en los bosques. Fabricaba su ropa con retazos de talleres de cuero abandonados. En 1889 fue hallado sin vida cerca de una cueva. Nadie supo nunca quién era ni por qué llevaba esa vida. Sus refugios, conocidos hoy como Leatherman Caves, aún pueden visitarse como testimonio de un enigma sin resolver. Número 5. La biblioteca que pudo adelantarnos 1000 años. Durante el siglo III a.C., en plena era de los faraones griegos en Egipto, nació un sueño imposible: reunir todo el saber del mundo en un solo lugar. Así se creó la Biblioteca de Alejandría, uno de los centros de conocimiento más ambiciosos de la historia. Los barcos que llegaban al puerto eran obligados a entregar sus manuscritos. Se hacían copias y los originales quedaban en la biblioteca. Se estima que almacenaba entre 400,000 y 700,000 pergaminos sobre ciencia, medicina, astronomía y filosofía. Pero en el año 48 a.C., Julio César incendió parte del puerto de Alejandría durante una guerra interna. Las llamas alcanzaron la biblioteca y destruyeron gran parte de su contenido. Se cree que en ese incendio se perdieron textos irrecuperables de grandes sabios, y que el mundo podría haber avanzado siglos si ese conocimiento hubiera sobrevivido. Número 6. El juicio más absurdo de la historia. El espía era un mono. En 1803, durante las guerras napoleónicas, un barco francés naufragó en la costa de Hartlepool, Inglaterra. El único sobreviviente fue un mono vestido con uniforme naval francés, algo habitual en los espectáculos de la época. Los lugareños, en su mayoría trabajadores sin educación formal, nunca habían visto a un francés. Convencidos de que el animal era un espía enemigo, lo sometieron a un juicio improvisado, lo encontraron culpable y lo colgaron. Hoy, este episodio se considera un símbolo de ignorancia y prejuicio. La historia es tan impactante que, hasta nuestros días, los habitantes de Hartlepool son apodados en tono de burla como los colgadores de monos. Número 7. El tren que inició la era moderna y el caos. El 27 de septiembre de 1825, Inglaterra fue testigo de un evento histórico. El primer tren público de vapor comenzó a operar. Se llamaba Locomotion número 1 y fue diseñado por George Stephenson, considerado el pionero de los ferrocarriles modernos. La locomotora transportó tanto pasajeros como carbón a lo largo de 40 kilómetros, entre Stockton y Darlington. La expectativa era recibir a 300 pasajeros, pero más de 450 subieron, muchos sin permiso. Aunque la velocidad era modesta, apenas 24 kilómetros por hora, algunas personas cayeron cuando el tren aceleró. Así ocurrió el primer accidente ferroviario registrado, aunque no fue grave. En ese tiempo, la gente creía que viajar a más de 30 kilómetros por hora podía ser fatal o causar asfixia, y temían que las calderas explotaran. Aún así, ese tren marcó el inicio de una revolución que transformaría la movilidad global para siempre. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios, dale like al video, compártelo y suscríbete para más curiosidades y misterios.
Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.